Quédese con nosotros en una charla más de la Universidad Internacional de las Américas. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy el director de la carrera Comercio Internacional. Espero que se encuentre muy bien. Esta noche tenemos un nuevo skill a cargo de don Johan, quien es fundador de la empresa Lead and Play, y hoy vamos a ver un tema bastante interesante que hace reflejo sobre el liderazgo y formas nuevas de imaginar. Entonces, si gusta, don Johan. Buenas noches, gracias, más bien, y agradecer a la universidad por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bien, la dinámica del rato que vamos a estar por acá, básicamente voy a tomarme unos minutos para compartirles algunas ideas, algunos conceptos, y después me encantaría que podamos tener una conversación, ¿verdad?, alrededor. Me encantaría ver qué piensan ustedes al respecto, preguntas, comentarios, e inclusive si hay tiempo hasta podemos jugar un rato, ¿ok? Lo más importante es que el tema de hoy se llama liderazgo creativo, explorando las claves del líder del futuro, ¿ok? Entonces también quiero que usen un poco su imaginación y se pregunten de verdad cómo se debe ver un líder en el futuro. Para ello quiero empezar contándoles una historia personal. Ahí en pantalla tienen a Benny, el famoso personaje de las películas Lego Movie. La razón por la cual tengo un vínculo muy especial con Benny es porque Benny representa quizás uno de mis juguetes favoritos de mi niñez. Era este set de Lego que se encargaba de la exploración espacial, y entonces básicamente con ese Lego crecí, jugué e imaginé mi futuro. En esa edad pensaba que iba a ser astronauta o iba a ser probablemente diseñador de tenis de baloncesto. El punto es que era básicamente un juguete que me inspiraba no solo a pasar tiempo con él, sino a soñar, a imaginar y a crear posibilidades. Luego fui creciendo y esa parte playful o juguetona que tenemos todos los seres humanos, por alguna razón, hay personas y situaciones en la vida que se encargan, parece que son profesionales en ir apagando esos sueños y esa imaginación. Y bueno, llega la época, inicio del colegio, y empieza a surgir en aquella época, para que vayan calculando mi edad, ¿verdad?, el rumor de que, se viene un mundo totalmente diferente. Y el que no sepa relacionarse con una computadora, literalmente está frito. Y el que no sepa programar y el que no sepa un lenguaje de programación estará frito en el futuro. ¿Okay? Entonces empecé a llevar clases de un lenguaje de programación que tal vez algunos conocen o han escuchado, pero que se veía algo así en mi época, ¿no? Básicamente era una tortuguita que uno le daba instrucciones y hacía una línea, ¿verdad? Parecía que iba dejando algo con la cola o el trasero, no sé qué era, pero el punto es que iba haciendo, ¿verdad?, generando una línea, y con eso podía hacer unos maravillosos dibujos y figuras. Se llama Logo. Lo interesante del Logo es que fue desarrollado por 3 personas, uno de ellos el padre del construccionismo, Papert. Y digo construccionismo, ojo que no dije constructivismo. Papert es discípulo de Piaget, el padre del constructivismo, y Papert desarrolló el construccionismo. Y Papert creía lo siguiente, de que los seres humanos teníamos la capacidad de construir nuestros modelos mentales. Teníamos la capacidad de construir inclusive nuestro conocimiento. Y ya no solamente prototipos, ya no solo aprender haciendo y construyendo cosas, como lo planteaba Piaget, sino que inclusive nuestro conocimiento podíamos construirlo. Y es a raíz de esas ideas que surge un lenguaje de programación como Logo, que a un inicio tiene toda esta intención de revolucionar la educación e ir preparando a los jóvenes y a los niños de ese entonces para un futuro que también se veía incierto, como se ve hoy nuestro futuro. Bien, recuerdo que no tenía computadora en mi casa, no teníamos medios para tener computadora. El que tenía una computadora en mi época de niñez era millonario, literalmente. ¿Okay? De hecho, todavía para ese entonces ni siquiera existía la computadora portátil, al menos disponible en los hogares de nuestro país. ¿Okay? Así que mis tareas de Logo tenía que ir a hacerlas a la salida, a la hora de salida del trabajo de mi mamá. Y bueno, eso requería trabajo extra, etcétera.
Y ahí fui entendiendo de que de verdad se venía un futuro que yo no tenía la menor idea de cómo se veía. Lo único que sé es que me estaban dando skills. Y hoy en día, de eso es lo que se habla. Déjenme presentarles estos datos. Y ahí se los leo porque, en caso que no puedan leer bien por la resolución de la pantalla. Año 2015, estoy hablando de hace 4 años, el Foro Económico Mundial dice que las habilidades top 10 que se necesitan para el mundo laboral y el desarrollo de los países en los siguientes 5 años ha cambiado. Es decir, que en el 2015 se hablaba que las primeras 3 eran resolución de problemas complejos, la segunda era coordinar con otros y la tercera era gestión de la gente o gestión del talento o people management en inglés. Eso era el top 3 en el 2015. Y en ese momento el Foro Mundial dice, el Económico Mundial dice, bueno, no, para el 2020, es decir, ¿verdad? Estamos a 6 meses del 2020, ¿correcto? Para el 2020, todos nosotros, si realmente queremos tener los top 3 o las top 3 habilidades que se requieren en el mundo, estamos hablando de que la primera sigue siendo la capacidad de resolver problemas complejos, 2, el pensamiento crítico y 3, la creatividad, que por cierto, creatividad era la número 10 en el 2015. Algo cambió. Y yo nada más quiero hacer la primera pregunta para que reflexionen. Estamos a 6 meses de que empiece el 2020. ¿Dónde están ustedes hoy con respecto a esas 3 habilidades top? Y vamos a ver, no nos disparemos nosotros mismos, pensemos en el país. ¿Dónde está el país en esas 3 habilidades top? Pero sabemos usar bien Twitter y Instagram y demás para criticar al gobierno y demás, esos somos buenísimos, pero la gran pregunta es ¿dónde está el país hoy en estas habilidades? Y hay algo que a mí me surgen 2 cuestionamientos de esto. Primero, seguimos hablando de habilidades, lo cual es bueno, pero no es el único factor que hay que considerar si vamos a ponernos a pensar críticamente de cuál es el futuro del liderazgo. ¿Ok? Y 2, piense lo siguiente. ¿Será que realmente lo que necesita un líder es empezar a conectarse, como me trataron de conectar a mí, con el siguiente lenguaje para machine learning, para robótica, para inteligencia artificial, para lo que sea que tecnológicamente el mundo nos va a traer? ¿Será que realmente eso va a ser aquel factor que en inglés va a ser change maker y que realmente va a preparar al líder del futuro para que esté listo como pensaban en aquel entonces conmigo a los 13 años que creían de que dándome logo iba a cambiar mi futuro? Les cuento, nunca estudié ingeniería en sistemas, ¿ok? No he programado nada en mi vida, al menos de un punto de vista que me genere dinero o en mis carreras profesionales. Entonces la pregunta es, ¿me preparó Logo como líder para el futuro que yo voy a enfrentar? Y la pregunta es si la tecnología es el camino para preparar al líder del futuro. Es una pregunta que yo me hago. Veamos un poquito cómo ha evolucionado la tecnología. ¿Okay? Antes de la primera revolución tecnológica, ¿cómo era el mundo? ¿Cómo era la relación del líder con las demás personas? ¿Cómo funcionaba el trabajo? Eso es algo que a veces ni siquiera nosotros nos podemos tan siquiera imaginar. ¿Okay? Estamos hablando de que las familias vivían de una actividad única y todos trabajaban para la misma actividad. Entonces, por ejemplo, en algún campo en Inglaterra, inclusive esa familia adquiría el apellido los Cotton o los Algodón, porque a eso se dedicaba la familia, a sembrar y trabajar el algodón. Y la abuela era la abuela algodón, y el papá era el papá algodón, y la mamá era la mamá algodón, y los hijos eran los hijos algodones. Y cada uno tenía una función en el negocio del algodón. En ese entonces, realmente lo que había era el concepto de un oficio. Y en el contexto donde se desarrollaba era en la casa, en el hogar, en la familia, en la granja. Yo no tenía que trasladarme a algún lugar
no tenía que ir a marcar una ficha para entrar al trabajo, no me estaban controlando el tiempo, no sonaba un timbre para tomar una lonchera e ir a almorzar. ¿Okay? Simplemente era la relación familia y la relación trabajo era una sola. Entonces, en ese entonces lo que primaba en las relaciones de liderazgo era la relación maestro-aprendiz. No había universidades para ir a estudiar algodoneros, ¿verdad? Y lo que primaba era la relación maestro-aprendiz. Y esas relaciones maestro-aprendiz no necesariamente eran jerárquicas, no necesariamente era solo el papá el que enseñaba a la familia, o no era solamente la mamá la que enseñaba a los hijos. Todos participaban en esa interacción de maestro-aprendiz para poder desarrollar habilidades, conocimientos y sobre todo a veces hasta carácter para negociar de acuerdo al producto que estaban desarrollando. Se viene la primera revolución tecnológica. ¿Cómo aparece la primera revolución tecnológica? Gracias al motor de vapor. Y a partir de ahí empieza lo que conocemos como el proletariado, empiezan las grandes fábricas. Y entonces yo, hijo que trabajaba con mi familia, que aprendía de mi abuela, aprendía de mi abuelo, de mi papá, de mis hermanos, de mi mamá, ahora tengo que ir a un lugar llamado fábrica. Ahora tengo que dejar la casa y empieza una separación. Y empieza lo que se llama el concepto de despersonalización. El trabajo empezó a despersonalizarse, porque antes era muy fuerte la identidad de yo soy de la familia de los algodoneros. Pero ahora trabajo en una fábrica, un telar, que hace textiles, que procesa el algodón. Y resulta que ya no toda mi familia podía ir conmigo. Ya la abuela no la iban a dejar entrar a esa fábrica. Al abuelo tampoco. Si el padre enfermaba, tampoco podía ir. Entonces los más jóvenes eran los que nos tocaba ir a la fábrica y empezarse una despersonalización. Además, en esa época empieza una industrialización que luego, gracias al motor de combustión, se acelera mucho más y entonces empieza la carrera que yo estudié, la ingeniería industrial, ¿okay? Y empieza toda la estandarización de procesos y empieza toda esta inclusión de la maquinaria con lo que quiero realmente obtener del producto, de la materia prima, etcétera, y empieza el concepto de competencia. Y no me refiero solamente a competencia, a competir unos con otros, sino a ser competente para una tarea muy específica. Y entonces empieza a demandar inclusive entrenamiento, empieza inclusive a demandar supervisión. Y luego viene lo que conocemos como la revolución tecnológica 3.0, la automatización. Que a mí poderosamente me llama la atención de que hoy hablemos tanto de robótica, y la robótica empezó hace años. Hace muchos años empezó la robótica. Bien, pero con esta automatización lo que empieza a suceder es a generar un concepto que hasta la fecha es muy poderoso en nosotros, y es que conocimiento es poder. Porque ya ahí no son mis tareas en el proceso automatizado, ya no es, ¿verdad?, la relación maestro-aprendiz o que yo tengo años de trabajar con el algodón. Ahora lo que prima es que si usted tiene conocimiento, usted tiene poder dentro de la organización, usted tiene poder dentro de la sociedad, usted tiene poder dentro de lo que usted está tratando de ejercer. Y bien, dicen que esto sí es súper difícil de ver, si ya tenemos un pie adentro o medio, o estamos cuerpo entero y no nos hemos dado cuenta, o es un poco difuso. Pero se habla de la revolución tecnológica 4.0. Y si ustedes ven esa imagen, traté de poner una casa, traté de poner la máquina de vapor, traté de poner la máquina de combustión, traté de poner el brazo robótico. ¿Qué rayos ponemos en la cuarta revolución? ¿Cuál es esa tecnología que va a marcar la cuarta revolución tecnológica? Los expertos lo que hablan es sistemas ciberfísicos. Y ojo la palabra, sistemas ciberfísicos. Porque tecnológicamente lo que va a suceder, o lo que ya está sucediendo, es que más bien lo que va a revolucionar la forma en que interactuamos y desarrollamos nuestros trabajos va a ser una serie de cosas que se van a engranar unas con otras, llámese Internet de las cosas, llámese la digitalización, llámese el machine learning, llámese la inteligencia artificial. Juntas van a formar un sistema.
Entonces vamos a tener que tener la capacidad no solamente de estar listos para ese futuro, sino también que tener la capacidad de cómo adaptarnos a cómo van a evolucionar los trabajos. ¿Será que el día de mañana, en lo que yo quiero desarrollarme como profesional, voy a tener que estar listo para desempeñarme para múltiples empresas y no estar casado con una nada más? ¿Será que ya no me vuelve a contratar aquel empleador, sino que más bien ahora yo contrato empleadores? Los líderes que se han formado quizás en los últimos 80, 90, 100 años, se acostumbraron a supervisar, a gestionar acciones, a valerse de sistemas, mecanismos, máquinas, motores, etcétera, para poder decir yo soy líder de una organización. A valerse de la posición que una estructura jerárquica y organización les daba para decir yo soy líder de un proceso, líder de un equipo. A valerse de sistemas políticos y estructuras súper complejas y arcaicas que todavía vemos en nuestros países para decir yo soy el líder de un país. Sin embargo, eso va a cambiar. Ya no va a haber que gestionar procesos porque va a haber un robot haciéndolo. Pensamos que creatividad es algo que solo vive aquí, en esta estructura ósea llamada cráneo y en un órgano que está adentro llamado cerebro. Y creemos que solamente ahí vive la creatividad y que por ende, cuando me dicen sea creativo, inmediatamente es y sale humo, ¿verdad? Porque creo que tengo que acelerar mi cerebro al máximo para realmente pensar fuera de la caja y realmente traer esa solución innovadora, etcétera, para poder aportar y agregar valor. Ese paradigma nos tiene fritos en el tema de la creatividad. Y peor aún si yo soy líder y me dicen sea un líder creativo. Llegó la hora de liderar creativamente. Siento que el cerebro me va a estallar, que ya no me da. Y es porque hay ese paradigma. Pero realmente la creatividad, el mayor potencial del ser humano, de la creatividad, está en el alineamiento de su mente, su cuerpo y llamémosle alma, donde vivan las emociones e inclusive sus creencias espirituales si las tienen. Es ahí donde confluyen esos tres elementos, donde realmente se encuentra el mayor potencial de la creatividad del ser humano. Estamos viendo un programa como The Voice o The X Factor o no sé si Cantando por un Sueño, vale, pero bueno, pero el punto es que alguien que sabemos que ha sido toda la vida oficinista o que es vendedor en una tienda, se para frente a un micrófono, canta simplemente, impresionantemente, lloramos, se nos pone la piel de gallina. ¿Por qué nuestro cuerpo reacciona así ante la expresión creativa de una persona? ¿Por qué? ¿Por qué nada más decimos, qué volado ese mae? ¿Por qué no nada más decimos, qué buen cantante? ¿Por qué hay gente que abre la cajita de un iPhone con tanta emoción y devoción casi religiosa? Y huele la caja y el papel. ¡Qué maravilla! ¿Por qué está diseñado de esa forma para darnos esas sensaciones? Y terminamos diciendo, wow, Apple sí es creativo. ¿Solamente por el teléfono? No, porque están diseñando productos y están diseñando experiencias que tocan estas tres áreas del ser humano. Así que ser creativo no solamente es pensar creativamente, porque ahí solo estaríamos en el área de la mente, solo estaríamos demandando extraer creatividad de nuestra mente, pero ser creativo también es usar nuestro cuerpo para expresarnos creativamente. Y ser creativo también es explorar en nuestras almas, en nuestras emociones, para tener emociones creativas. Sé que tuvieron un talk de empatía, por ejemplo. Y quizás la mayor demanda del líder creativo es tener la capacidad de alinearse a sí mismo en estas tres áreas. Y no solamente llenar su cabeza de conocimientos, sino entender cómo funciona su cuerpo también. Entender qué cara pone cuando no está de acuerdo con su equipo, por ejemplo. Porque eso quizás va a ir más en detrimento o a favor de la creatividad, del pensamiento creativo, de la resolución de problemas, simplemente por cómo mi cuerpo está presente ese día en medio de mi equipo. Por lo que puedo transmitir tan solo con la cara que pongo en una reunión. Cómo reacciono cuando otro propone una idea. Y mejor aún, estar consciente de las emociones.
que me conecta, que me inspira, que me saca por completo de pensar, por ejemplo, creativamente. Entonces, por eso no me gusta definir la creatividad, porque creo que cuando usted trata de definir la creatividad, eso no es creativo. En el momento en que yo digo creatividad estoy poniéndola dentro de un parámetro y un marco y estoy diciendo aquí la defino y de aquí no se sale. Y realmente, en síntesis, para mí creatividad es libertad. Y liderazgo creativo es esa persona que tiene la capacidad de influir en otros para poder ir de un punto A a B con esa capacidad de libertad en medio de las personas. Entonces, les dejo esta frase: creatividad es lo que sucede cuando nuestra mente, cuerpo y alma tienen la libertad de ser uno solo. Eso podría ser creatividad. Bien, ¿qué necesitamos? Y cierro aquí con algunas claves para empezar a conversar. ¿Qué creo yo que es clave para el líder del futuro? Basado en todo esto que les di como base. Creo que lo primero es que empiece desde ahora a desarrollar la capacidad de co-crear con otros. Co-crear, crear con otros, construir literalmente cosas con otros líderes, con las personas que lidera, o bien con compañeros, amigos, familiares, etc. Esta es la imagen de un taller que tuve con un grupo gerencial regional de una compañía utilizando un método que se llama Lego Serious Play. Y el equipo simplemente quería pensar diferente, quería definir una estrategia creativa para la organización. Muy fácil, ¿no? No es fácil. Me topo con esa pregunta todos los días en mi trabajo. Sin embargo, lo que lo hace más difícil es pensar que frente a la pantalla, que con una app, que mediante la tecnología que tenemos hasta el momento, vamos a realmente poder co-crear una solución creativa e innovadora. En cambio, aquí ustedes pueden ver el nivel de involucramiento. Esas manos hablan de cómo están pensando y cómo están funcionando estos líderes. Juntos construyendo lo que ven debe ser la aspiración ganadora para su organización. No solo pensándolo, no solo diciéndolo, no sentados alrededor de una mesa, sino actuando con su cuerpo y co-creando juntos, experimentándolo, no solamente diciendo, hey, debemos de co-crear juntos esta aspiración estratégica. No, haciéndolo, hands on, hagámoslo, veámoslo cómo se ve, qué se siente. Y la foto en sí, quizás a ustedes no les dice mucho, porque no tienen el contexto, ¿verdad?, de lo que pasaba ahí, pero a mí me dice montones. Como de un grupo de líderes que nada más se veía las caras sentados alrededor de una mesa, simplemente se ponen de pie y ponen su cuerpo, sus emociones y su mente y sus manos, que por cierto tiene conexión con el 80% de sus neuronas. Es la única parte del cuerpo que tiene ese nivel de conexión con las neuronas, las manos. Y cuando queremos hacer una discusión creativa, solo usamos la lengua, que por cierto solo va a controlar la parte frontal de mi cerebro, solo va a sacar lo que tengo aquí. El resto de mi cerebro no está siendo aprovechado, y el resto de mis neuronas, porque hay neuronas en otras partes de mi cuerpo, no solamente en el cerebro. Así que lo primero es que es clave para ir desarrollando el liderazgo del futuro, aprender a co-crear con otros en acción real. 2, tal vez acá no se vea muy bien, pero hay 2 gerentes ahí. Vean las expresiones de sus caras, o por lo menos de sus cuerpos. Hay uno que está con las manos diciendo, voy, esto se ve divertido. Y hay otra persona que tiene típica carita, ¿verdad?, de, estoy pensando algo diferente. Se me ocurre algo diferente. Mediante el juego, estas personas se están atreviendo a explorar su propia creatividad. Si seguimos con la limitante que el creativo es el Steve Jobs, el Albert Einstein, ¿verdad?, que sí son creativos, pero como dice Mihaly Csikszentmihalyi, es la categoría número 3 llamada genio. ¿Ok? Sí, son creativos, pero si seguimos nosotros limitándonos a que eso es ser creativo, o tener una startup en el Silicon Valley que por lo menos en el primer año valga $10 millones, si creemos que eso sigue siendo creativo,
no nos vamos a atrever a desarrollar nuestro liderazgo creativo. Más bien empieza a ser una autolimitación. Y lo que hay que hacer es, como está este hombre, listo, voy a explorar mi creatividad ante esto. Y la otra persona, voy a verlo desde otra perspectiva. Y la única manera de atreverse a explorar la creatividad es por medio del poder del juego. Porque es la manera en la que ustedes y yo aprendimos a socializar, aprendimos a hablar, aprendimos a amar e inclusive aprendimos cosas básicas que hasta la fecha nos dan réditos en la vida, jugando. Johan Huizinga, uno de los tocayos, digo yo, pero Johan Huizinga es quizás uno de los padres del poder del juego. Y una de las investigaciones que hacía es que decía, esto del juego es solamente del ser humano. Pero después se dieron cuenta que los gatos jugaban con ellos, los perros con los cachorros jugaban con ellos, y bueno, quizás sea solo los mamíferos. Y después dijeron, bueno, parece que las plantas y los vegetales y los microorganismos también juegan. Y llegaron a la siguiente conclusión después de muchos años de investigación. La creación entera, el planeta entero funciona gracias al juego. Gracias al juego. Entonces, número 1, la capacidad de co-crear con otros. 2, la capacidad de atreverse a explorar mi propia creatividad. Es única. Si usted es un ser humano único, su creatividad es única. Y la única manera de descubrir su creatividad es atreviéndose a jugar. Y explorar que jugar no es solamente divertirse. ¿Sabían que juego igual a diversión es solamente una de las 7 dimensiones del poder del juego? La diversión es solamente una. Hoy ustedes consumen productos gracias al poder del juego y no se dan cuenta. Nos venden cosas gracias al juego. ¿Ok? 3. Esta es una estudiante que tengo en un curso de una escuela de liderazgos por valores en España y la clase es de creatividad. La escuela es de liderazgo, pero la clase es sobre creatividad. Y lo que hacemos en esa clase es que lo llevamos a un museo de Joan Miró. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda darse cuenta de que puede inspirarse y ver posibilidades distintas con respecto al reto que tiene o el proyecto que tiene. Llevamos a los estudiantes y les decimos, no importa cuál sea su proyecto, ¿cómo lo resolvería Joan Miró? Conociendo el arte de Joan Miró. ¿Cómo Joan Miró resolvería el problema del reciclaje que estás tratando de resolver en tu país? Y todo el mundo es como, ¿what? ¿Y este tipo qué marihuana fuma en Costa Rica? ¿No? Pero básicamente es empezar a buscar relaciones e inspiraciones que nos permitan ver posibilidades. El líder del futuro tiene que desarrollar la capacidad de ver posibilidades. Más que pensar fuera de la caja es ver opciones, es inspirarse y conectarse con ámbitos que no tienen nada que ver con el propio para poder encontrar inspiración, para poder encontrar posibilidades. Y como dice un autor muy conocido últimamente por algunas charlas de TED Talks, aprender a robar como un artista. Nos encanta el arte, nos encanta la música, nos encanta el diseño, la moda. Y la clave de esta gente es que sabe robar como un artista. Creemos muchas veces que el liderazgo creativo es aquella persona que se le va a ocurrir aquella vaina que no existe, que nadie ha visto, que nadie ha creado nunca. Y en el fondo, no hay nada que no haya alguien ya planteado de una u otra forma. Simplemente lo que hacemos es robar ideas creativamente y aplicarlas en situaciones distintas. De hecho, si les interesa, hay un libro que se llama Robando como un artista. Y por último, en esta clase, ahí pueden ver a 2 estudiantes haciendo journaling o escribiendo al empezar la mañana. Les leemos un poema. Así empieza la clase de creatividad, con un poema. Y les hacemos una pregunta que al final los lleve a escribir y a meditar en lo siguiente. Y es, ¿cuál es la intención de tu día hoy? ¿Qué quieres lograr hoy? Y a mí me encanta esta foto. Él se llama Juan, es de Colombia. Porque Juan para de escribir, se pierde en medio de la sesión y realmente está viéndose dentro de sí mismo. Creo que es una foto que refleja a una persona que realmente está teniendo una reunión consigo mismo. Y es porque aunque ha evolucionado tanto la tecnología y seguirá evolucionando la tecnología,
Lo que sí nos ha dicho la historia del liderazgo es lo siguiente: necesitamos líderes con una brújula moral. Si no, pregúntenle a la corrupción de nuestros países. ¿A quién sigue usted? ¿A quién admira usted? ¿Usted admira a una persona por su creatividad más que por su integridad? ¿Se vale ser creativo y agarrar a patadas a los empleados? Que por cierto, son cuestionamientos que se le hacían al carácter de Steve Jobs en Apple. ¿A quién queremos seguir? ¿Cuál es el líder creativo en que queremos convertirnos? Entonces, sí, aprendamos a co-crear, sí, exploremos nuestra creatividad a través del juego y, muy importante, invirtamos tiempo en nuestra integridad, en nuestro carácter. Yo tengo una bandera, ¿sí? Y aquí con todo el respeto, porque vi que inclusive la charla ha sido promovida como habilidades blandas, ¿correcto? Bueno, voy a poner aquí un poco de tensión creativa en la sala. Yo no creo en las habilidades blandas. Es más, para mí no existen. Las habilidades, el concepto de habilidad soft skill viene de la Segunda Guerra Mundial. Viene de la parte militar. Cuando en la Primera Guerra Mundial decían, ok, esta es la ficha técnica para entrenar a un soldado, manejar una pistola, un rifle, montarse a caballo, qué sé yo. Y a eso le llamaron hard skills porque tenían que ver con hardware, tenía que ver con máquinas, tenía que ver con cosas duras que podían tocar. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que se ocupa otro nivel de liderazgo en los soldados y en las diferentes jerarquías que hay. Pero como ya le habían llamado a cosas hard skills, ¿cómo se le llama a la supervisión? ¿Cómo se le llama a influir en un compañero? ¿Cómo se le llama en dirigir a un comando? ¿Cómo se le llama a influenciar a una persona? Llamémosle soft, porque es lo contrario de hard. No tiene que ver con las pistolas, los tanques, las máquinas, tiene que ver con el ser humano. Entonces llamémosle soft. Y de ahí lo heredamos. Y peor aún, lo tradujimos en el español como blando. No sé quién lo tradujo en el blando. Si lo conocen, me lo presentan, por favor. Y entonces, cuando uno llega a las empresas, sí, ¿me puedes ayudar ahí con las habilidades blandas de los gerentes? Hasta la expresión de cómo le piden a uno semejante cosa es, ¿verdad? Como, eso es blando. Y tras de eso lo reducimos en skill. 3 elementos esenciales en el ingrediente de cualquier tipo de liderazgo, sea liderazgo creativo o liderazgo como tal. ¿Las habilidades son importantes? Sí. ¿Dar resultados? Sí. Y el carácter es lo más importante. Todos los días me doy cuenta en las empresas que nadie quiere seguir a un tipo que por más resultados que da es un patán con la gente, o que por más habilidades que tenga y resultados que genera, simplemente nadie quiere estar en su presencia. Carácter, ¿quiénes somos? Tomar tiempo para reflexionar cuál es mi intención del día, mi intención de la hora, mi intención profesional, mi intención como esposo, esposa, hijo, hija, novio, pareja, lo que sea. ¿Cuál es mi intención? Explorarse a sí mismo y tener una brújula que me diga, este es mi camino moral. No importa qué habilidades desarrolle, no importa qué capacidades y resultados genere, cuál es mi carácter y cómo voy a tomar decisiones en la vida. Cierro con mi historia, porque quizás luego me ayudan algunas cosas, lógica matemática y demás en mi vida. Quizás por eso terminé estudiando ingeniería, aunque la culpa se la he hecho a los legos más que al logo. Pero sí les voy a decir algo. Gracias a buscar desarrollar una habilidad como logo, conocí a un compañero de trabajo de mi mamá. Mi mamá no tenía la menor idea de cómo explicarme logo en esas horas después de trabajo. Y había un compañero que era el encargado de cómputo del departamento que vio que yo tenía esa necesidad. El tipo se quedaba también después del trabajo para ayudar a un niño que no era ni su hijo ni su familiar. Saben, no recuerdo el nombre de él, me da una lástima y una pena que no recuerdo su nombre. Pero esa conexión que hizo conmigo, ver a un extraño quedarse conmigo para enseñarme una habilidad, y después un día una frase que me marcó, que me dijo, tenés toda la capacidad para estudiar lo que te dé la gana. ¡Pum!
eso para un hijo de madre soltera, de barrios del sur, que no sabía ni dónde estaba parado, le marcó la vida. Necesitamos líderes que aprendan a amar a las personas. Y esa quizás es la clave más importante para el liderazgo creativo. Si no estás dispuesto a amar al ser humano, que estás dispuesto a guiar creativamente, ¿de qué te sirven los skills? ¿De qué te sirven los resultados? ¿De qué te sirve el conocimiento? ¿De qué te sirve todo lo que te he hablado si no eres capaz de conectarte a favor y en el servicio de otra persona? ¿Estamos? Bien. Preguntas, comentarios. Algo que no estén de acuerdo, por favor, háganme challenge. Algo que digan, no estoy de acuerdo con esto que usted dice, se vale. ¿Sí? Pongamos tensión creativa en la sala, por favor. Pero, de verdad, cualquier pregunta o comentario, más que feliz. Bien, ¿a qué me refiero con freelancing? Freelancing es básicamente esa persona que dice, a partir de hoy yo soy mi empresa, yo soy mi empleo y voy a dar servicios profesionales. Y entonces básicamente defino qué es lo que voy a ofrecer, cuál es mi oferta, cuál es mi servicio y simplemente se lo ando ofreciendo a diferentes personas. Y eso se le conoce como freelance o freelancing. Simplemente estar trabajando por servicios profesionales con quien sea y cuando sea, de acuerdo a mi capacidad y a los productos y los servicios que yo doy. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si vamos a ver, los ingenieros dejamos, por ejemplo, un ingeniero industrial deja de buscar tal vez trabajar en producción, sino que empieza a decir, bueno, yo voy a ofrecer servicios de diseño de producción a empresas, voy, diseño cómo debe desarrollarse el proceso de producción, pum, me pagan, me voy y voy con otra empresa, pero no me quedo ahí en planta, no quiero ser empleado. ¿Okay? Buena pregunta, más bien. ¿Algo más? ¿No? Mencionaste el hecho que la tecnología hubo que tener mucha creatividad para llegar a lo que tenemos hoy. Hoy la tecnología nos ha hecho no creativos, porque las personas se han vuelto un yo. Se volvió un bucle. Mi mundo es mi aparato alrededor de mí y nada más. ¿Cómo vamos a explorar nosotros mismos ese liderazgo con un mundo que está metido en sí mismo? Buenísima. ¿Cuál es su nombre, perdón? Giovanni. Giovanni, buenísima observación y pregunta. Sí, estamos como en un bucle, ¿verdad? O sea, la creatividad nos trajo aquí y ahora esto que creamos parece que nos tiene atrapados a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a ver, te doy una idea que hacen ya, por ejemplo, todos los CEOs o por lo menos vicepresidentes importantes de las compañías del Silicon Valley en California, que es la meca del desarrollo tecnológico del mundo, igual que Berlín y otros países, otras ciudades, perdón, le tienen exigido a la ciudad tener cierto tipo de colegios para sus hijos. Y en estos colegios no se pueden usar tabletas, smartphones y computadoras hasta los 13 años en la educación de sus hijos. Son colegios diseñados de esa manera y son carísimos, por cierto. Entonces yo siempre le digo a la gente, ¿por qué los CEOs y los vicepresidentes de las compañías más importantes del mundo tecnológico no envían a sus hijos a una educación donde se use la tecnología que estamos consumiendo usted y yo? Porque ellos entienden que esa vaina los va a meter en el bucle de más bien robarles la capacidad creativa. Entonces, a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Hay que ser muy intencionales, sumamente intencionales, con pequeñas prácticas. Te doy un ejemplo, ¿Cómo se ve la pantalla principal de su teléfono? La mía se ve así, solo tiene 2 aplicaciones, que es el reloj y el calendario. ¿Para qué? Para que cada vez que, ¡pum!, yo inmediatamente, mi cerebro diga, ¿para qué rayos viniste aquí? Cuando yo veo esta pantalla así, me trabo. ¿Por qué estoy aquí? Porque quiero ver un correo. Voy y busco el correo, eso me hace productivo. No, probablemente la bendita maña y adicción de nada más venir y conectarme y ver qué está pasando en el mundo y bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces hay que ser muy intencionales. Y muy importante, volver al kinder.
¿sí? Volver a obligarse a tomar notas con un cuaderno y un lapicero. Usar una crayola en una reunión. ¿Sí? Usar el cuerpo, jugar. O sea, parece mentira, pero hoy parece que deberíamos desarrollar una carrera que sea cómo ayudar a los adultos a volver a jugar. Y cómo jugar con adultos, debería ser una carrera. Cómo jugar con adultos. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Hay que ser muy intencional de dedicarse espacios diarios, mensuales e inclusive anuales para conectarse a través del juego y a través de situaciones diferentes, inspirarse para que esa creatividad no caigamos en ese bucle. Hoy estaba viendo que el Museo de Diseño Costarricense está abriendo una exposición de los últimos, no sé si 70 años. No sé cuántos de ustedes han ido. Vayan a un museo. Eso es una manera de obligarse intencionalmente a ir a verse y meterse en un lugar donde no es mi carrera, no es, y ir a hacer las preguntas tontas, porque yo no soy profesional del área. Yo no soy artista, entonces voy a ir a hacer las preguntas, puedo hacerlas porque no sé nada de esto. Salirme de la zona de confort y meterme en situaciones donde realmente no sé nada. Ayer estaba leyendo que Jared Leto, el cantante de ¿cómo se llama la banda de Jared Leto? Exacto. ¿Cuántos segundos para Marte? Bueno, el punto es que también es el actor de Suicide Squad como el Guasón. El tipo se ha hecho inversionista top de compañías, startups tecnológicos. Y él dice, y la manera en que lo hice es que simplemente me mantengo curioso, me meto en algo que no sé, nunca saqué una carrera universitaria y hago preguntas que nadie hace. Porque yo me doy permiso de hacer la pregunta tonta. Yo no tengo problema que me digan, este no sabe nada, porque yo sé que no sé nada. Entonces, hay que ser muy intencional, hay que volver al juego y básicamente tener mecanismos que me ayuden a volver al juego. Por ejemplo, si hay niños en la casa, inviertan tiempo con los niños en la casa. Si hay alguien que les pueda ayudar a desatar la creatividad, son los niños. Pregúntele a un niño cómo resolvería un problema de la universidad, del trabajo. Déjelo que hable, déjelo que le cuente sus historias. Y ¡pum! Le va a dar perspectivas que usted no tiene. Y para resolver también la pregunta, hay que entender de que uno vive en mundos divergentes y convergentes. La sociedad, los trabajos, etcétera, nos busca, inclusive el estudio, la educación. Con todo el respeto, no es culpa de la universidad, es culpa del sistema educativo de hace ciento y resto de años. Nos busca siempre converger. Si yo te hago un problema matemático, no te lo pongo en una pizarra, la gente no dice, voy a explorar de qué trata esto. Voy a enamorarme del problema, no, es resolverlo. Entonces, la clave es enamorarse de los problemas más que tratar de resolverlos. Y eso te va a mantener de fijo con una mentalidad mucho más creativa. Aprender y decir, voy a diverger un ratito, explorar y luego sí, voy a empezar a converger para tratar de buscar una solución. Pero eso requiere hábitos y requiere una intención muy grande, sumamente grande. ¿Okay? Y cierro con otro tip. Asegurarte de que no pasas mucho tiempo en 2D. Hace poco una amiga hizo una investigación de cómo poner tabletas en los kinder, por ejemplo, desarrolla muchas habilidades, no se dice que no, pero le quita toda la habilidad espacial a los niños. Que cuando los pones a armar un plano, o sea, le das unas instrucciones en un plano para que puedan construir algo con cartón, no tenían la capacidad los que habían estado con tabletas a los que nunca habían sido educados con tabletas. Porque pierden la capacidad espacial. Entonces es muy importante, si pasamos mucho frente a pantallas, ser muy intencionales también en tener contacto con cosas de 3 dimensiones más tiempo. Y eso ayuda completamente a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso a ser mucho más sensibles y por ende desatar la creatividad que ya está en uno, ¿verdad? Que vean que el concepto que yo les estoy compartiendo hoy no es que ustedes tienen que volverse un creativo, es desatar la creatividad que ya como seres humanos tienen y que quizás por donde estamos metidos nos desalinean un poco. ¿Algo más? Tal vez tenemos un par de minutos, 5 minutos más. Por allá. Gracias, buenas noches. ¿Qué tips o habilidades extras debo tener? Generalmente el liderazgo se desarrolla cuando tengo unas personas cerca
pero tal vez yo estoy acá situado en el área capital y tengo pues tal vez otras personas encargadas en otra área, en Limón, en Canoas, en otro lugar. ¿Cómo desarrollar ese liderazgo para que sea efectivo de la misma manera con las personas que tengo cerca? Importante, gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Brian, mucho gusto, más bien, gracias por tu pregunta. Vamos a ver, número 1, antes de entrar específicamente a tu pregunta, hay un paradigma que a mí me gusta que la gente se atreva a explorar, y es el paradigma del superlíder. Hay estudios de cuántas personas nosotros podemos realmente influenciar en nuestra vida aquí en la Tierra. ¿Ok? Hoy inclusive creo que todo este juego de las redes sociales y los influencers nos juegan una mala pasada, porque nos invitan a pensar que si soy un buen líder es que tengo muchos followers, tengo muchos seguidores. ¿Ok? Y yo a las personas las invito a que piensen en su liderazgo de esta manera. Evalúe su liderazgo no en la cantidad de gente que lo sigue o en la cantidad que le obedece o que le hace caso o que usted tiene capacidad de influir a diario, sino evalúe su liderazgo en la cantidad de líderes que usted ha formado. Creo que así, el último test o el test que llaman el test de ácido de cualquier persona, sea un líder formal o informal, es hacerse la pregunta: ¿cuántos líderes he formado en mi vida? Porque ese es realmente el trabajo de un líder. No es gente que lo siga, no es gestionar nada más, sino también tener la capacidad de decir: esto puede existir sin mí, esto se puede mover sin mí, esto podría ser mejor inclusive si yo no estoy aquí. Y por eso admiramos gente como Martin Luther King, ¿verdad? El Dalai Lama o Gandhi. O si nos queremos meter en temas religiosos, por ejemplo, inclusive el mismo Jesucristo de Nazaret o Jesús de Nazaret. ¿Por qué admiramos sus palabras, lo que hicieron, lo que plantearon, las revoluciones que generaron? ¿Porque ellos se mantuvieron siempre en esa posición y la gente se quedó siguiéndolo siempre? No, porque tuvieron la capacidad de desarrollar a otros y que su visión, sus ideas, inclusive influyeran por años y revolucionaran ciudades, sociedades, etc. ¿Por qué digo eso? Porque a veces el líder tiene una carga de: ups, tengo 150 personas a cargo, me dicen en una organización. Soy el líder de 200 personas. Yo sí, probablemente en el organigrama, en el papel, en la responsabilidad, claro que sí. Y hay ciertas responsabilidades que se deben, ¿verdad? Y que tienes que cumplir debido a eso. Pero pensar que yo voy a tener el mismo nivel de influencia con las 200 personas es una utopía. Eso no existe. Y yo le digo a la gente: vea, si usted cree que Jesús de Nazaret, por ejemplo, es un Dios y es el Hijo de Dios, ¿por qué rayos ese tipo, siendo Dios, escogió a 12 y tal vez de esos 12 se dedicó a 3 más cercanos, si era todopoderoso? Yo creo que independientemente si creemos en esa historia o no creemos, por lo menos nos deja una idea, y es que cuidado, porque la manera más efectiva de ser líder es influir lo más profundo en algunos pocos, para que esos pocos te ayuden a influir en esos otros muchos. Entonces, cuando tengo liderazgo virtual o tengo liderazgo a distancia, la pregunta es: ¿qué es lo más estratégico para mí como líder en desarrollar a otra persona para que también pueda tocar a esas otras personas? Si no, puedo empezar inmediatamente a ponerme el reto de desarrollar habilidades que más bien me van a frustrar, ¿verdad? ¿Cómo hago para tener la misma influencia que tengo con esta persona que está todos los días conmigo, con aquel que solo veo una vez al mes o una vez al año? ¿Ok? Es difícil y a veces inclusive es un poco ingrato, pero sí que puedo hacer para que los que tengo más cercanos me ayuden también a influir en aquellos que están allá. ¿Qué tareas, qué situaciones, qué direcciones puedo darle a los que están más cercanos a mí para que ellos también inclusive los voy preparando para hacer aquello que por alguna razón yo estoy sintiendo la presión de hacer y ellos podrían hacer? Y segundo tip: ser muy intencional en la conexión, porque hoy probablemente esas personas te siguen por la posición que tienes. La pregunta es: ¿cómo has desarrollado la conexión con la persona? Entonces, yo les doy, poner una reunión virtual, pero no para hablar nada del trabajo, sino para conocerse. ¿Quién soy? ¿Quién sos vos? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Qué te está preocupando? ¿Cómo está tu familia?
Simplemente conocerse, ¿verdad? Sos liguista, sos apricista, te gusta el fútbol, no sé, ¿verdad? Simplemente ser muy intencional en conectarse primero con las personas. Porque de lo contrario, la gente solamente nos va a seguir por la posición y no por la conexión que tenemos con ellos. Y tras de eso, si no los veo todos los días, imagínate la conexión que tengo. Entonces, más que una habilidad, yo te diría, ¿qué te ha servido hoy en conectarte con las personas que tenés cerca ya, al día a día? ¿Qué te agradece la gente en tu forma de conectarte con ellos? ¿Y cómo podrías poner eso intencionalmente con una llamada, con una videollamada con otros? Y lo que te dije antes, ver cómo más bien los que has ido desarrollando, pues pedirles que te ayuden también a influir en los que están más allá. Y al final vas a ir creciendo en ese desarrollo de nivel de influencia, que por ejemplo Maxwell plantea que el pináculo es la transformación, donde realmente la gente ya no te sigue ni por la posición, ni por las relaciones, ni por los resultados que has producido en organización, ni por el tiempo que te has dedicado a enseñarles algo, sino simplemente te siguen por respeto, por quien sos vos como persona. ¿Okay? Y hay gente que me dice, ¿cómo me doy cuenta si estoy en ese nivel de liderazgo? Muy fácil, renuncie. Porque si usted ya no tiene el puesto, si usted ya no puede conectarse con ellos a diario, si usted ya no produce resultados para esa organización, usted ya no les puede enseñar ninguna habilidad y aún así esa gente está dispuesta a seguirlo, es que usted ya llegó a ese nivel con ellos, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿sí? ¿Ok? Bien. Joan, perdón, muchas gracias, muy interesante la conversación. Tal vez me gustaría hacer una consulta dejando de lado un poquito la parte empresarial, startups y todo este tema. Un comentario de parte tuyo, si fuéramos acá todos líderes políticos, líderes de gobierno, líderes de país, que tal vez una decisión no impactan 200 personas, sino impactan 60,000 personas, 110,000. 5 millones. 5 millones. ¿Cómo, tal vez un comentario de ese liderazgo donde ya la gestión va ligada a muchos factores, de que sabes que vos sos jefe o sos líder, pero tal vez lo que usted dice te siguen porque hay una jefatura, pero en la gestión pública es muy diferente? Entonces tal vez un comentario, un poquito temas de desarrollo económico país, ¿verdad? Ok, súper bien. Vamos a ver, empiezo por algo que yo siento que falta en el liderazgo del país y no sé dónde se murió, honestamente. No sé quién mató eso. Pero las personas más visionarias que yo conozco en este país no están liderando políticamente este país. Y no entiendo por qué no se animan. Y creo que el sistema político nos ha desanimado. Probablemente los ha desnecesitado. O probablemente aquí alguno a veces soñaría ver con algo del país, pero dice, no hombre, yo meterme a tratar de cambiar el MOP, por ejemplo, diría Hernán Jiménez, ¿verdad? Diría, no, o sea, ¿qué voy yo a ir a hacer a cambiar el MOP? Entonces, ¿qué es lo que yo veo así básico que nos falta en el liderazgo del país en general? Henry Mintzberg dice que hay 3 grandes tareas de ese gran gestor, de ese gran líder, ya sea estatal, ya sea inclusive de una orquesta sinfónica o de una empresa tecnológica como hablábamos hoy. Y tiene la capacidad de pensar, de hacer, pero también de ver. Y a él le llama, por ejemplo, el pensar, le llama la parte de la ciencia del líder, ¿verdad? La parte de hacer, le llama la parte del crafting o simplemente de la habilidad. Y la parte de ver es lo que él le llama la parte artística. Yo creo que Costa Rica necesita arte en el liderazgo. Durante las épocas de las elecciones, a uno de los candidatos que estaba respondiendo preguntas por Twitter, le hice una pregunta. Yo estaba muy animado porque vi que le estaba realmente contestando las preguntas a la gente por Twitter. Y yo dije, este tipo me va a contestar. Y nada más le pregunté, si usted queda presidente, ¿hacia dónde ve que el país va a llegar? ¿Cómo se ve el norte del país? ¿Cuál es la visión? ¿Qué quiere ser Costa Rica? Le pregunté. ¿A qué debemos aspirar? ¿Cómo se ve la Costa Rica de 25 años, de 10 años? No me contestó. No me contestó. Espero que haya sido porque fui un tweet más. Pero a veces, lastimosamente, lo que veo es que hablamos de problemas, de gestiones, de situaciones que no digo que no son importantes, pero no he escuchado a alguien que nos diga Costa Rica puede ser el país número 1 de la investigación farmacéutica del mundo, por ejemplo. Hace más o menos
10 o 12 años vino un futurólogo español y nos dijo lo siguiente: hace 10 años, es decir, hace 25 años, Costa Rica estaba a la misma altura de los tigres asiáticos, Singapur, Malasia, Indonesia, ¿verdad?, etcétera. ¿Por qué hoy, de 10 años después, esos países tienen el avance como país que tienen y ustedes no? Y él decía, por una simple razón: ustedes no se han puesto de acuerdo quién quieren ser. Entonces nosotros decimos, viene muy interesante, tuve una clienta extranjera que me agarra en un almuerzo y me dice, ¿cuál es la visión del país? Y yo, no sé. Pero no sabes porque no estás enterado o porque tus líderes no te lo dicen. No, es que nadie la ha planteado en este país. ¿Quién queremos ser? ¿En qué queremos ser buenos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo en el reto del liderazgo? Falta de visión y falta de realmente entender qué es estrategia. Hay una confusión tan grande con el concepto estratégico, súper grande. Sí, hay mucho trabajo que hacer en las organizaciones, en las instituciones, hay muchas cosas que desentrabar, muchos aspectos legales que hay que trabajar. Yo no soy experto en eso, sí, y estamos hablando de temas de asamblea legislativa, de cómo funciona el poder ejecutivo y todo eso. Estamos de acuerdo. Pero el problema que yo veo hoy es cómo yo voy a desenrollar los cables si no sé después para qué los quiero usar. Entonces invierto un montón de energía desenrollando los cables y cuando ya me preguntas, Johan, ¿cómo te fue? Ya están todos desenrollados. Ok, ¿y ahora hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con estos cables? Y te digo, no sé. ¿Qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, Costa Rica, nos vendemos como un país verde. Perfecto, para el turismo. Entonces, ¿qué queremos ser? Queremos ser el país de la mejor experiencia de turismo del planeta. Ok, apuntemos todo a eso. Apuntemos la educación, apuntemos la inversión para eso. Lamento mucho escuchar en el anterior gobierno, para no decir nombres, de que uno de los avances es que estamos dándole capacidad a los jóvenes para prepararse para call centers. Y yo digo, suave un toque, eso fue hace año y medio, hace 2 años. Yo digo, esta persona tiene la capacidad de ir a sentarse con los líderes de las transnacionales y que los de las transnacionales les cuenten que el call center, ese proceso llamado call center, dejó de existir en el país hace más de 5 años, realmente. Por lo menos en masa y produciendo gran cantidad de empleos. Y que la automatización en el servicio al cliente llegó hace tiempo a esas empresas transnacionales. Entonces, cuando yo veo ese divorcio de la inversión que se hace con respecto a donde podríamos estar, es donde yo digo, wow, ahí está nuestra crisis de liderazgo. No hay visión. Y otra cosa, no hay vulnerabilidad, que creo que se ocupa en cualquier parte del liderazgo. Tener la capacidad de decir, no sé, soy presidente de la República y les voy a decir, compatriotas, miran que no sé. No sé, pero voy a llamar a alguien que sepa. ¿Sí? Yo a veces digo, ¿qué tan difícil es llamar a alguien en Alemania para que venga a reformar la forma en que desarrollamos y diseñamos carreteras en el país? ¿Qué tan difícil es eso? Por ejemplo, si yo no sé, si yo estoy pegado, si yo sigo haciendo una cosa y otra y no sale, ¿por qué no pido ayuda? ¿Por un tema de ego? ¿Por un tema de no verme vulnerable ante el país y decir, hey, vieran que no sé cómo hacer esto, pero voy a pedir ayuda? Entonces creo que la capacidad de ver, visión, y a veces quizás la hay, pero no la están pudiendo comunicar. Entonces en ese caso sería la capacidad de comunicar la visión. Y más que comunicarla, hacerla compartida, que todos los costarricenses digamos, sí, vamos para eso. ¿Okay? Pero cuando me preguntas a nivel país, esos mismos retos yo los veo en todas las escalas. Hay familias que no saben para dónde van. Hay estudiantes que no saben para dónde van. Hay empresarios que no saben para dónde van. Y que le meten todo el día, boom, 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 pero no saben para qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces yo creo que también hay un tema educativo, hay un tema, ¿verdad?, y de formación que tal vez nos está jugando una mala pasada. Bien, no sé cómo estamos ya a tiempo, ¿no? Sí, listo, más bien, gracias por su tiempo, por las preguntas, y en lo que les pueda servir, pueden escribirme a johan@leadandplay.com o bien en redes sociales, si están en Instagram o si están en Twitter y demás. Pueden buscar Lead and Play todo junto, ese es el nombre de usuario. Gracias a la universidad por tenerme acá esta noche, espero que por lo menos los haya puesto a sentir y pensar diferente
y cualquier consulta o algo que quieran comentar, con mucho gusto, ahí estamos a la orden. Pasen buena noche y atrévanse a liderar y jugar a la vez. Pura vida. Muchísimas gracias, Johan. Bastante provechoso. Creo que en algunas clases por ahí, los que están conmigo, cuando les hablaron del call center, creo que más de uno por ahí sabe perfectamente lo que estamos hablando. La creatividad está en el interior. Yo le digo a la gente, sean creativos. ¿Cómo? Busque adentro suyo y ahí van a ser creativos. Que pasen bonita noche y nos vemos en clases. Chao.